Bueno, ahí ya estamos con la sala abierta. Buen día a todos. Ahí se van conectando. Vamos 25 personas. Esperamos unos 2-3 minutos que se conecten todos. Ya estamos en 70. Buen día, yo soy Juan Bodenheimer de Instare. Vamos esperando a que se conecten todos. Mientras se van conectando, siempre nos gusta saber de dónde están conectados. Ahí tienen el chat. Les pedimos que usen para esto específicamente el chat para que nos cuenten si nos están escuchando bien y de dónde están, de dónde nos saludan. Acá tenemos Guatemala, Colombia, La Paz, Bolivia, Buenos Aires, Panamá, Ciudad de México, acá Chilango, justo hablamos recién, Colombia, Bogotá, Dominicana, Panamá, Pergamino, provincia de Buenos Aires, Ciudad de México, Honduras, nuestros colegas catrachos, Ecuador, Buenos Aires, Pilar, vamos casi 250 personas conectadas. Les pedimos por favor que para este tipo de cosas usemos el chat. Esperamos 1 o 2 minutos más que terminen de conectarse en la sala, que tarda unos minutitos. Tenemos Guatemala, la bonita Guatemala, el lugar de la eterna primavera, Ezeiza, Buenos Aires. Acá tenemos mis colegas de Paraguay, ¿no? Córdoba, Saltillo, Ecuador, Tierra del Fuego, México, Guatemala, bárbaro. Estamos en 270 personas, ya más o menos se va conectando. Ante la duda de todos que se me preguntan, esto lo estamos grabando, por si se desconectan, si se tienen que ir a corriendo a una reunión, alguien lo llame más, no se preocupen, esto lo grabamos, después, más o menos 48 horas después, les va a llegar el link con la grabación para que puedan verla si se lo perdieron. Mientras vamos terminando de conectarnos, les doy un par de pautas técnicas, igual las vamos a ir recordando. Van a ver que en esta versión de Zoom, que es la versión para webinar, tiene dos funcionalidades, una función que es el chat y otra función que es la parte de preguntas y respuestas o Q&A o QA, según como les aparezca, según el idioma. Vamos a usar la parte de preguntas y respuestas para preguntas específicamente a Daniel o a Carlos acerca de lo que van a estar presentando y van a estar conversando. Entonces, cuando quieren algo del contenido, por favor, les pedimos que utilicen ese lugar. Tenemos el chat, que después el chat lo usamos para alguna consulta en particular. Si alguno tiene un tema técnico, pasa alguna cosa, nos avisa por el chat. En general, Valentina, acá del equipo, también si ve que hay alguna pregunta por la parte chat, va a pedirles que las pasen a preguntas y respuestas, así nos quedan ordenadas y intentamos responder todas las preguntas que vayan surgiendo de todos. Vamos más o menos ya a 300 personas conectadas. Así que bueno, ya estamos más o menos como para ir comenzando a ir presentando. Bueno, soy Juan Bodenheimer, soy director de Instare. Acá estoy con mi colega Pedro Brarda de Three Hunters, nuestro partner en México. Esto es, le damos la bienvenida a este ciclo de webinars que llamamos Compartiendo Experiencias. Una serie de webinars que vamos haciendo mensualmente aproximadamente, y lo que vamos haciendo es invitando a colegas de diversos países, diversas áreas, diversas experiencias, a contar lo que están haciendo, lo que saben y demás. Siempre para nosotros es un desafío y a la vez siempre es una alegría porque siempre es una excusa para retomar contactos con colegas que hemos ido conociendo a lo largo de estos años en diversos países. En esta oportunidad retomo un viejo tema que siempre nos queda pendiente, que era el mundo de los beneficios. Y quién mejor que Daniel y Carlos para esto, ¿no? Por un lado, a Carlos tuve la suerte de conocerlo personalmente en un congreso en República Dominicana presentando sobre tendencia de beneficios, una persona que tiene una mirada totalmente amplia sobre el tema de lo que pasa en todo el continente y tendencias a nivel global. Entonces la verdad es que parecía una persona que tenía que estar acá hablando. Y también acá tenemos a otro gran colega, Daniel Zuluaga, que tuve la suerte también de conocerlo personalmente en la ciudad de Bogotá. Un colega que sabe muchísimos beneficios, que tiene una mirada bien ordenada, que la verdad es que siempre está atento a cómo mejorar su práctica, y la verdad es que nos pareció un combo fantástico para compartir acerca de qué está pasando en beneficios de diversas experiencias. Carlos viene más del lado de la consultoría, Daniel viene del trabajo interno, y de repente contar qué está haciendo su empresa, y que es todo lo que queremos saber, qué están haciendo otros en estos temas. Pedro, te doy para saludar, por favor. Claro, más que nada, la verdad es que súper completa tu introducción, Juan, súper clara, y darle la bienvenida a todos los colegas de recursos humanos de la región. La verdad que, como bien decía Juan, nosotros lo que queremos es tener esa inteligencia colectiva y poder compartir estas mejores prácticas. Así que bienvenidos a todos los que se pudieron estar conectando.
Bueno, gracias. Vamos a empezar escuchándolo a Carlos y después seguimos con Daniel, ¿no? Que van a tener miradas diferentes, pero van a ver que están bastante conectadas acerca de lo que está pasando en beneficios en este último año, que fue totalmente diferente para todos y nos hizo repensar un poco cómo hacemos las cosas. Vamos a dejar igualmente 10-15 minutos de preguntas para el final. Les pedimos igualmente que todas las preguntas que vayan apareciendo las vayan compartiendo, las vayan ahí agregando a la parte de preguntas y respuestas. Va a haber una funcionalidad que les permite también votar las preguntas que les interesen. Si ven que algún compañero, algún colega acá que esté conectado en el webinar, que ya vamos como 360 personas conectadas, hace una pregunta que le interesa mucho, votala. Entonces, de esa manera, vemos que esa pregunta genera mucho interés, entonces rápidamente estamos atentos a poder responderlas, ¿no? Daniel va a intentar responder las preguntas a medida que surjan, Carlos quizás alguna, pero siempre la idea es al final tomar un tiempo también para preguntar lo que vaya surgiendo. Así que bueno, no quiero robar más tiempo. Carlos. Perfecto, Juan. Muchas gracias por esta invitación y todos los que están conectados a esta hora para hablar de este tema que finalmente es parte de lo que nos está conllevando a repensar mucho, no solamente en este corto plazo por la situación que estamos viviendo de la pandemia, sino también de largo plazo. Nosotros dentro de la compañía nos aventuramos a entender un poco qué están haciendo las empresas en América Latina para la parte de los beneficios, entendiendo que el tema de beneficios tiene dos grandes vertientes, un componente enorme dentro de todo lo que denominamos compensación total, pero indiscutiblemente un tema que fortalece cada vez más la experiencia del empleado, la propuesta de valor, y hemos visto que muchas compañías ya comienzan a enmarcar el concepto de marca empleador bajo el concepto de beneficios y encontramos cada vez cosas disruptivas. Entonces, bueno, nosotros nos aventuramos a hacer este estudio finales del 2020, obtuvimos una participación interesante, más de 580 empresas en América Latina, decidimos hacerlo 6 o 7 meses después de la pandemia porque supimos que los primeros meses de la pandemia las áreas estuvieron más bien estables, estáticas, pensando un poco cómo poder hacer un retorno al trabajo, cómo hacer una estratificación del riesgo, y decidimos hacer este estudio en el mes de noviembre, lo cual nos permitió entender un poco qué estaban haciendo las compañías en el hoy, en el presente y qué están pensando hacer en el futuro. Entonces vamos a encontrar algunas métricas que va a ser interesante, pero digamos que nos interesó mucho incluso pensar en los sectores. Todos sabemos que a raíz de la pandemia pues hubo algunos sectores ganadores, algunos perdedores en términos financieros y sostenibles, pero finalmente aquí lo interesante es ver que en el estudio tuvimos una participación bien diversa de sectores, independientemente del resultado financiero que se esperará para el 2020 y lo que se proyecta para el 2021. ¿Por qué hicimos este estudio? Es la gran pregunta que nos hacíamos al principio y decíamos, bueno, ¿cómo logramos que las compañías efectivamente nos puedan dar un input y una información de lo que ocurre en beneficios en sus compañías desde las áreas de talento humano, compensación y beneficios y bienestar? Pues lo primero es que encontrábamos en estudios previos que hicimos de retorno al trabajo en compañías, que el 12% de estas compañías retornarán de manera total al sitio de trabajo. Esto quiere decir el 100% de los empleados, independientemente del cargo, el rol o el sector, tienen proyectado retornar al trabajo al 100% de su planta de personal. Y esto significa reinventar el tema de beneficios. Lo segundo es que encontramos que el 49% de las empresas debían actualizar las políticas de beneficios. Y aquí simplemente les quiero compartir un ejemplo. Muchas compañías que entregaban vouchers de gasolina a sus empleados tuvieron que repensar la forma de entregar este beneficio porque pues ya el auto, incluso temas de company car, fueron repensados en la forma de entrega y esto conllevó a que estos líderes tuvieron que pensar en un punto indispensable cómo actualizar estas políticas. También encontramos que el 17%, y este es un indicador que nos llamó mucho la atención, 17% de las empresas en América Latina ya han hecho reducción de espacio físico. Y esto, la reflexión que nos lleva es muchos beneficios en el lugar de trabajo, como salas colaborativas, salas de masajes, máquinas vending, máquinas de snacks, por ejemplo. Toda esta revolución que veíamos hace unos años sobre el lugar físico, pues conlleva a repensar nuevamente el asunto de beneficios. Y otro indicador que me pareció supremamente interesante y es que encontramos que el 42% de las empresas, de los líderes de talento humano nos indicaron
que encontraron una barrera de retorno al trabajo porque los empleados indicaron un alto temor de contagio al momento de retornar a la empresa. Esto conllevó a que dijéramos, bueno, entonces todo tiene que pensarse en torno a la reinvención de beneficios, a cómo puedo mejorar la experiencia del empleado y cómo incluso temas de herramienta de trabajo que normalmente estaban en áreas de facilities y áreas administrativas comenzaron a ser un tema de alto impacto desde la parte de la compensación, los beneficios y la experiencia del empleado. Estos 4 elementos nos conllevaron a pensar y a repensar el tema. Entonces, como las buenas obras de Shakespeare, vamos a comenzar desde el final. Y el final es, logramos con este estudio 5 principales decisiones, acciones, iniciativas, y vamos a desglosar cada una de una manera general durante los próximos 20 minutos. Quiero aquí enmarcar un tema súper importante y es, como pueden ver en esta diapositiva, la parte de abajo hablamos de presupuesto, porque indiscutiblemente uno de los grandes temas que tenemos que desafiar para el 2021 y los próximos años es cómo vamos a presupuestar el tema de beneficios. Entonces, todas estas acciones que vemos, estas 5 acciones que vamos a empezar a desglosar, finalmente nos van a conllevar a repensar la forma en que vamos a elaborar el presupuesto económico y la forma de optimizar el plan de beneficios. Entonces, el primer gran tema es, el estudio nos lleva a reflexionar que es necesario comprometer a la estrategia del negocio en la reinvención de los planes de beneficios. Y aquí quiero traer 2 grandes hallazgos que vimos en el estudio inicialmente. Lo primero es que detectamos que el 53% de las empresas, cuando hablan de su principal estrategia en términos de beneficios, es cómo rediseñar ese plan atado al retorno de la fuerza laboral, acorde a una estratificación del riesgo. Y esto es uno de los temas que es parte de la agenda fundamental de los presidentes de las compañías. Entonces, uno de los temas que nos va a permitir llevar esto a la agenda tiene que ver justo con este componente de la estratificación del riesgo y la forma como los beneficios van a responder a esa estratificación, independientemente de la geografía donde estemos ubicados. Ya sabemos que muchos de los beneficios que antes eran beneficios extralegales se están comportando de una manera casi que irrenunciable y legal derivada de la situación de la pandemia. Y el gran segundo tema que nos llevó a repensar la forma de llevar este tema a la estrategia corporativa es que hoy las compañías están creando, actualizando todas las políticas de trabajo remoto. Y esto tiene que ver mucho con las herramientas de trabajo. Creo que no estábamos preparados para tener una logística tan compleja como la que estamos viviendo en cambios en torno a la situación del trabajo remoto. Entonces ya tenemos que trasladar las sillas ergonómicas, tener una conexión directa de los equipos de helpdesk para garantizar el desempeño del empleado y comienza a ser un tema interesante de cara a la forma como la estrategia corporativa debe comprometerse con la parte de la reinversión de los planes. Pero quiero también tocar 2 temas acá importantes. Lo primero, lo vimos hace un momento. Hoy las compañías reducen los espacios físicos. Y un estudio que estuvimos revisando hablaba que en promedio en América Latina, un empleado previo a la pandemia, tenía asignados, si dividimos toda la infraestructura física del edificio donde están o de la planta de infraestructura, hablábamos aproximadamente de 25 metros cuadrados por empleado. Esto significa metros cuadrados de oficina, cafetería, estacionamiento, todo el metraje en promedio. Posterior a la pandemia, estamos ya escuchando indicadores de 10 y 8 metros cuadrados. Y esto se debe a que justo las compañías comenzaron a hacer la reducción de los espacios físicos. Y esto conllevó a repensar la forma de entregar planes de beneficios incluso. Muchos de los presidentes de las compañías lo que están diciendo a las áreas de compensación, beneficios, talento humano es ¿qué vamos a hacer con el espacio físico? ¿Qué vamos a hacer con esta inversión que impacta de manera profunda los balances generales de la compañía? Y aquí es donde nosotros como área de talento humano nos estamos incluyendo dentro de esta estrategia. Y el segundo gran tema que quiero traer acá, que también nos conllevó a repensar la forma de comprometer la estrategia corporativa de cara a la reinversión de los beneficios, tiene que ver justo a que encontramos que el 51% de las empresas indicaron que el presupuesto de beneficios iba a continuar igual, no iba a tener modificaciones, a pesar incluso que en América Latina muchas de las compañías tuvieron que afectar la parte salarial.
Los beneficios continúan siendo una parte importante, estable y sostenible en el tiempo. Con lo cual, acá hay un mensaje también potente de la manera como este tema financiero puede ser optimizable a futuro y podemos comenzar a comprometer a la alta gerencia en términos del tema. Este es el primer gran acción que encontramos dentro del estudio. Vamos a hablar del segundo gran tema y tiene que ver con la necesidad de potenciar los beneficios asociados a la salud integral. Y esto habla desde una visión holística. No solamente estamos hablando de establecer coberturas médicas en el caso de Argentina o en el caso de México gastos médicos mayores o en el caso de Colombia de pólizas o medicinas prepagadas. Estamos pensando incluso de hablar de temas que están de manera holística en el abordaje de la salud y la parte de bienestar. Muchos de las empresas nos preguntan como compañía, como empresa de consultoría, ¿cuál beneficio podríamos eliminar en el corto plazo a raíz de la situación de la pandemia? Y yo diría que el último beneficio que deberíamos de pensar en eliminar o optimizar debe ser todo lo asociado a la salud integral. Pero también quisimos entender en este punto, en este segundo gran punto, cuáles eran las principales iniciativas en torno a beneficios de salud para los próximos 6 meses. Y encontramos un hallazgo que nos llamó mucho la atención. Encontramos que el 53% de las empresas quieren escuchar las preocupaciones de los colaboradores y los empleados en el nuevo contexto. Y vemos hoy una gran estrategia de llegar al empleado a través de encuestas, grupos focales, sesiones personalizadas, todo tipo de acercamiento para entender necesidades básicas de salud y de seguridad social dentro de los empleados y los grupos familiares. También encontramos claramente un punto que vemos en el cuarto lugar, los temas de salud mental. Si bien encontramos en países como México, Colombia y Perú, que hoy el tema del riesgo psicosocial y la salud mental debe estar medido a través de baterías de carácter legal, vemos otros países como Argentina, como Brasil, incrementando los temas de salud mental de una manera potente. Vemos incluso países como Guatemala y Costa Rica cada vez más implementando no simplemente un tema de psicólogo en el lugar de trabajo o una asesoría telefónica. Están haciendo intervenciones profundas para entender la salud mental de los empleados y fortalecer cada vez más de manera holística los temas atados a la parte de bienestar y salud. En conclusión, vemos la necesidad de, antes de implementar cualquier plan de trabajo, entender las necesidades de los colaboradores como una gran iniciativa que se está desarrollando en América Latina. En esta diapositiva, y hablando, digamos, de los temas de salud y bienestar, les hablaba hace un momento de beneficios que estamos viendo cada vez más creciendo en el mediano y largo plazo a futuro. Vemos aquí, por ejemplo, el tema de programas de asistencia al empleo en América Latina. 588 empresas nos contestan este beneficio. Vemos que al inicio de la pandemia tenía una prevalencia del 38%. Actualmente, el 49% de las empresas comenzaron a implementar este programa de asistencia al empleado y vemos que el restante que no lo tiene pensado implementar un 23% en los próximos 6 meses. Eso quiere decir cada vez más las empresas interesadas en este tipo de programas integrales, pero vemos también los conceptos de telemedicina a través de proveedores especializados, no solamente a través de la seguridad básica de salud entregada en el país, sino a través de proveedores de planes médicos que pueden favorecer a estos puntos, y vemos cómo en los próximos 6 meses las compañías en América Latina tienen planeado implementar el acceso a través de proveedores en temas de telemedicina. Y otro tema que nos llamó la atención es que vemos cada vez más, incluso no solamente temas médicos, técnicos orientados a la parte de salud implementados, sino vemos temas incluso atados al trabajo remoto. Vemos compañías en un 43% que están implementando la entrega de kits de higiene para el lugar de trabajo y que están pensando en los próximos 6 meses implementar este tipo de cosas. Muy probablemente vamos a comenzar a ver no solamente temas de kit de higiene, sino temas de acompañamiento a los conceptos de vacuna y el deployment que se piensa presentar en los próximos meses para América Latina. Vemos compañías incluso que hacen assessment en trabajo remoto para los temas ergonómicos, evaluar cómo está el empleado en temas de ergonomía, en temas del trabajo en el lugar, cómo está configurado la logística de su puesto de trabajo, y vemos cómo esto se configura como parte de un plan de beneficios extensible a los temas de salud y bienestar.
Si hablamos ya de temas de planes de salud, coberturas médicas, pues aquí nos llamó la atención un gran hallazgo, y es que encontramos que en América Latina 457 empresas que otorgan o aportan al empleado planes médicos, pues decidieron mantener 84% de las empresas. Solamente un 1% decide reducirlo, reducir el aporte o reducir el plan médico, pero vemos que en general el comportamiento en la región y en los países es de mantener. Esto quiere decir que hoy los empleadores, las áreas de talento humano consideran que los temas de salud atados a las coberturas adicionales, a los planes básicos de salud de los países, resulta ser un tema potente para garantizar una fuerza laboral saludable y sostenible para los próximos meses y años. Vamos entonces a hablar de un tercer punto que tiene que ver justo con la gran acción de la comunicación y la socialización de los planes. Pienso que una de las áreas que acompañó gran parte y que acompaña actualmente la estrategia es justo todas las áreas de comunicación y diseño interno. Y es que encontramos que el 35% de las empresas, de 464, nos indicaron en América Latina que su gran estrategia es justo la comunicación de los programas de beneficios, y esta será su gran foco de trabajo en los próximos 6 meses. Quisimos entender en este gran reto, pues cuáles iban a ser justo los principales issues, tópicos a comunicar. Y vemos que principalmente los temas están atados a las prácticas de salud mental y a los temas relacionados con el confort. Cómo lograr que los empleados puedan tener un balance principal dentro del lugar de trabajo, independientemente de dónde esté ubicado. E incluso vemos temas muy específicos atados al retorno al trabajo, desde el aspecto de beneficios. Sin embargo, vemos una gran inquietud también de las empresas de cómo continuar avanzando en estrategias de comunicación de largo plazo, entendiendo que muy probablemente lo que estamos viendo en esta diapositiva son estrategias e iniciativas de corto plazo que deben enmarcarse de manera sostenible. Quisimos también entender los temas de las soluciones o los canales de comunicación, y encontramos que en América Latina hace 2 años, año y medio, pues la fuente de comunicación principal, el canal de comunicación de beneficios, era desarrollar intranets de beneficios, correos electrónicos. Vemos ahora que cambiamos a raíz de la pandemia, ya hablamos de WhatsApp, hablamos de charlas on demand que pueden ser grabadas, accesibles por los empleados en cualquier momento a través de cualquier fuente o canal virtual, e incluso vemos el desarrollo de manual de preguntas autogerenciado, de manera que el empleado junto con la familia pueda establecer de manera virtual la solución de algunos accesos y de alguna difusión atada a la parte del plan de beneficios desde una manera holística. Vamos a hablar entonces del cuarto punto en aras del tiempo y para que también podamos vivir la experiencia de Daniel en la parte de su compañía. Pero un cuarto punto que indiscutiblemente nos lleva a pensar y a repensar la parte de beneficios es: hace 2 años hablábamos mucho de la necesidad de entender los planes de beneficios atados a las diversas generaciones. Esta pandemia nos llevó a entender que el tema de generación es importante, pero que comenzamos a hablar ya de un estilo de trabajo, comenzamos a hablar de un estilo de trabajo remoto, y esto nos lleva a repensar que los conceptos de edad no es el único factor que nos debe llevar a pensar en la forma de rediseñar los planes de beneficios. Tenemos que ir mucho más allá de eso, tenemos que repensar en la forma del estilo de trabajo, y obviamente el trabajo remoto nos llevó a repensar y en diseñar los nuevos beneficios ajustados a dicha modalidad, independientemente de tu estilo de vida, independientemente de tu edad. Aquí vemos un indicador muy potente, vemos regionalmente que el 49% de las empresas están pensando en rediseñar justo estos temas atados al trabajo remoto, y vemos países como el caso de Colombia, vemos como el caso de Perú, vemos como el caso de República Dominicana, donde más del 50% de las empresas indicaron que esta iba a ser su gran iniciativa en el corto y mediano plazo, y es entender ese plan de beneficios que está estructurado hoy, que tiene unas políticas detalladas, que tiene unos niveles jerárquicos de aplicabilidad. ¿Cómo lo voy a ajustar a la realidad de trabajo remoto? Entendiendo que el trabajo remoto puede estar cambiando en los próximos 3 meses, en los próximos 2 meses, atado a la situación y al core del negocio que se establezca y a la estrategia corporativa. Y en este punto, los invito a que
La pandemia, como áreas de compensación, talento humano, nos obligó a entender que las herramientas de trabajo tuvimos que adaptarlas al estilo de vida laboral. No estábamos acostumbrados como áreas de talento humano, normalmente esto lo hacía las áreas de facilities, a administrar este tipo de beneficios. Y comenzamos a identificar a través de las encuestas a los empleados que una silla ergonómica, que un servicio de mensajería, que una impresora en el lugar de trabajo, que en este caso ya es la casa, pues iba a ser importante para desempeñar y para vivir una muy buena experiencia del empleado. Y eso nos llevó a pensar en nuevas formas de entregar herramientas de trabajo y a comenzar a conceptualizar la forma del rediseño de los beneficios desde una visión que quizás nunca habíamos imaginado. Normalmente las herramientas de trabajo las veíamos como una opción atada al rol, al cargo, y entendimos ahora que es parte de una experiencia del empleado, lo cual nos conllevó a repensar. Aquí algunos indicadores de cómo esto se ha ido avanzando, cómo muchas empresas tienen pensado implementar incluso artículos de librería en el lugar de trabajo, que en este caso sería la casa, normalmente, y cómo esto comienza a ser un tema de impacto y a ser parte de la agenda de planeación de las áreas de compensación, beneficios, bienestar, talento humano. Quisiera interactuar con ustedes con esta pregunta porque va a ser bien interesante detallar este punto, Juan, de cómo hoy ustedes están retándose en la parte de rediseñar los planes de salud y beneficios. Y quisiera interactuar con ustedes, Juan, si quieres coloquemos la pregunta para el público. Queremos entender cuál sería su principal, una opción, la principal. Sabemos que de estas 6 opciones pueden haber muchas, pero quisiéramos entender cuál es su reto principal hoy cuando se han sentado a rediseñar el plan de salud y beneficios dentro de sus compañías. Entonces, 1, el conocimiento del entendimiento de las necesidades de los empleados. 2, obtener un apoyo, legitimación de la alta gerencia. 3, algunas economías tienen un impacto legal y laboral, lo cual se vuelve un reto al momento de rediseñar los planes. 4, las implicaciones financieras, porque las altas gerencias nos piden optimizar y volver sostenible el plan de beneficios. 5, la entrega de beneficios y la comunicación de empleados, que se volvió un reto grande para muchos sectores que hoy incluso tienen grandes dificultades de virtualidad en términos de los empleados y sus grupos familiares. Y 6, el impacto en todos los conceptos de engagement, compromiso. Entonces aquí quisiéramos darle el espacio para que nos contesten, Juan, y que podamos ver una respuesta para ver qué tan alineados estamos con respecto a lo que sale en el estudio. Entonces, Juan, sí, adelante. perdón, la aclaración. Más allá que quizás en la consigna figuran 3, hay que elegir solo una opción. Vamos 220 respuestas de 470 personas que estamos en línea. Así que esperamos unos segundos más. Genial. Muy seguramente hay varias por indicar. Aquí queremos, por términos de muestra, que nos den la más importante. Seguramente muchos van a querer seleccionar, Juan, las 6. No quieren elegir todas, pero bueno, hay que elegir, ¿no? Esta es un poco esto. Sí, exactamente. Vamos 330 de 470. Muy bien, genial. Una muy buena muestra de respuesta. Vamos a ver, muy seguramente vamos a coincidir en la respuesta que nos dio el estudio. Probablemente nos encontremos sorpresas. Vamos a ver qué nos dice la interacción con el público, Juan. Ojalá que podamos coincidir. Mientras hay varios que están queriendo desesperadamente la presentación. Si la podés compartir. Perfecto. Claro, cuenten con ello. Lo vamos a compartir a través de ti. Claro, de acuerdo. Claro, cuando mandamos la grabación, mandamos la presentación, ¿no? Perfecto. Sí, fantástico, así todos responden. No se olviden, por favor, de ir poniendo todas sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas o votar las preguntas que eventualmente les interesen que hayan compartido sus compañeros ahí en esa sección, por favor. Listo, Juan, estamos emocionados por ver el resultado. 375 de 480 casi, así que bueno, cerramos entonces. Muy bien. Cerramos. Perfecto, para que veamos en la pantalla el resultado de esta interacción. Nos parece muy importante conocer la percepción en línea de lo que ustedes consideran. Compartimos los resultados. Es el reto principal. Muy bien. Perfecto, coincidimos. Excelente. Conocimiento profundo de las necesidades de los empleados. Perfecto. Acá quiero darles un mensaje muy importante. Cuando vayan a entender las necesidades de los empleados, va a ser muy importante, independientemente de la geografía donde estemos ubicados, pensar en un sistema de seguridad y protección social como lo determina la OIT, y les recomiendo recolectar las necesidades bajo 6 puntos de vista. El primero
entender la conformación de los grupos familiares de manera profunda. El segundo, entender las condiciones de salud de los empleados. Sabemos que en algunos países como Colombia, México, Perú, tenemos restricción de habeas data para la parte de salud. Sin embargo, hay preguntas de innovación que hacen que el empleado pueda manifestar sus temas de salud. 3, les recomiendo recolectar muy detalladamente los temas de vivienda. ¿Qué tienen los empleados dentro de la vivienda? Porque nos vamos a encontrar sorpresas en ese punto. 4, entender muy bien la situación tributaria, pensional y financiera, los consumos habituales. 5, entender los conceptos de ahorro y conformación de patrimonio de los empleados. Y por último, entender la parte de educación. Hoy los empleados, a raíz de la pandemia, el tema de educación lo están viendo un tema sostenible, incluso atado a los temas de plan carrera. Juan, voy entonces a continuar con el quinto punto para que podamos dar el espacio con Daniel. Y es... Fantástico. En esta quinta gran iniciativa que sale del estudio y es, nos entregaron la responsabilidad como áreas de talento humano de reformar la experiencia del empleado durante la pandemia. Y encontramos que el tema de beneficios es un tema muy potente justo para rediseñarlo. Pero el gran mensaje que les quiero dar del estudio es que nos implicó tener una visión amplia y consciente sobre el tema del plan de beneficios, porque normalmente las áreas de talento, bienestar, compensación, trabajan como silos, trabajan aparte cuando los convocamos a repensar en la propuesta de valor del empleado. Y resulta que muchos beneficios están en el liderazgo del área de compensación, otros están en el tema de bienestar, otros están liderados por el área de talento humano. Y esto nos conllevó a reimaginar la experiencia del empleado, comprendiendo que hay beneficios en el lugar de trabajo que reposan en las áreas de facilities, beneficios de salud y bienestar, recreación, temas de flexibilidad que reposan en las áreas de calidad de vida, herramientas de trabajo que reposaban en las áreas administrativas, muchos temas de aseguramiento y temas asociados al riesgo que normalmente están en las áreas de salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, y muchos temas monetarios, financieros que reposan en las áreas de compensación. Entonces, el tema es, cuando vayan a repensar la experiencia del empleado, a reformar el plan de beneficios, es muy importante tener una visión amplia y consciente que les permita tener una mirada holística de las diferentes áreas y convocar justo a temas integrales. Y aquí simplemente les quiero dar un mensaje y es, en este estudio que desarrollamos, encontramos temas diferenciados de innovación que no necesariamente están relacionadas con beneficios muy disruptivos, pero sí con una forma de otorgamiento diferente. Y empezamos a encontrar, por ejemplo, que 65% de las empresas en América Latina a raíz de la pandemia están pensando en diseñar un tema de trabajo remoto por elección personal. Eso quiere decir, no te voy a poner restricciones como empleado. Tú eliges cuándo quieres ir, qué horarios quieres determinar, si efectivamente tu cargo lo permite. Encontramos conceptos de tiempo flexibles para cuidado de hijos, para cuidado de adulto mayor. Encontramos préstamos de calamidad de emergencia, que era un beneficio casi que del 1% en América Latina. Hoy vemos indicadores del 47%. Y encontramos las opciones de diseñar beneficios flexibles como parte de la estrategia para el tema de ajustar el plan de beneficios a través de un cupo o un crédito de puntos para que el empleado seleccione la medida una vez al año. Entonces comenzamos a ver unos temas bien interesantes que nos conllevan a repensar la forma de entregar beneficios. Juan, con esto quiero finalizar la presentación porque sé que estamos cortos de tiempo y dar la palabra a ti y a Daniel para hablar del caso de negocio. No sin antes decirles, mensaje final, hay que repensar la forma de beneficios, pero de una manera sostenible y optimizando la inversión actual. Definitivamente las áreas financieras y las áreas core del negocio nos van a obligar a repensar la parte de beneficios sin que necesariamente debamos invertir más y pensando en una sostenibilidad en los próximos 2-3 años, Juan. Muchas gracias por tu tiempo. Bárbaro, muchísimas gracias, Carlos. Ahí hay un montón de preguntas que podéis ir viendo, que algunos quieren respuesta, intentaremos que se pueda responder lo que se pueda responder en el tiempo disponible. Hay todo tipo de cosas. Por favor, no olviden de agregar sus preguntas o votarlas para poder entender cuáles son las que más interés generan en general. Bueno, es el espacio, el momento de Daniel Zuluaga, un gran colega, líder de compensaciones y beneficios de Sierra Col Energy, lo que antiguamente en Colombia se conocía como Oxy, una persona sumamente formada, con mucha experiencia. Y un poco, como pregunta inicial, pensamos un poco para que nos compartas un poco su experiencia en este mundo que, como contaba un poco Carlos, cambiaron tantas cosas en términos de prácticas y beneficios. ¿Qué cambiaron ustedes ahí en la compañía?
Así, hola Juan, hola a todas las personas. Bueno, yo me puse a pensar cuando nosotros conversamos un poco de qué podía ser un poquito la historia o el cuento que les podía compartir de mi compañía. Y yo quisiera empezar como para contextualizar un poquito contándoles que a diferencia tal vez de muchas otras compañías y sobre todo pues en la gran parte de mi vida que estuve más en consultoría realmente que en la línea, pues uno siempre encuentra como a las empresas un poco preocupadas principalmente porque tienen altos índices de rotación o porque la gente se está quejando por diferentes aspectos, como por ejemplo los beneficios que les falta o se están comparando con otras empresas que sí tienen y sus empresas no poseen ciertos beneficios. En el caso de las empresas de petróleo y sobre todo de Sierra Col, nosotros tenemos una realidad un poquito diferente porque la verdad es que pues tal vez somos de las empresas, tal vez de las 5 empresas con mayores índices de compensación total, o sea, nuestros salarios, nuestros beneficios, todo pues es bastante alto. Nuestras rotaciones típicamente ha estado como entre el 1.2 y 1.4%, es decir, prácticamente nadie se va de la compañía y dentro de ese 1.2% normalmente es una persona que trasladan con su esposo a otro país, o sea, el que llega a nuestra compañía no se va. Entonces, nosotros a partir de una encuesta que tuvimos hace pocos años, hace 3 años, en la cual había algunos aspectos que las personas no calificaban de manera muy positiva, o por lo menos en el nivel que nosotros esperábamos, nos comenzamos a preguntar qué estamos haciendo mal, porque al final de cuentas nadie se va de la compañía, o sea, o qué es lo que está sucediendo. Y a partir de eso, una de las cosas que nosotros decidimos hacer, y tal vez aquí comparto mi pantalla para mostrarles un poquito, que tú me dirás si la estoy compartiendo ahí. Tal Ahí vez está sí cargando. ya. A ver, está cargando. Ahí vemos tu pantalla. Todavía no está maximizada. Ahí está, perfecto. Nosotros con una consultora comenzamos a hicimos una encuesta, la preparamos para conocer un poco más de fondo lo que pensaban nuestros empleados. De hecho, me sorprendió ahora con la pregunta que hacían, que todos respondieran justamente, o la mayoría de personas, la importancia de conocer lo que querían los empleados, y eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, en este cuadrante, que tal vez sea nuevo para muchos de ustedes, tal vez algunas personas lo conozcan, básicamente lo que preguntamos fue, si ustedes observan acá, es no solamente cuál era el esfuerzo, o sea, si veían que la compañía estaba haciendo un buen trabajo, sino también si le importaba el beneficio. Y dentro de eso, estos cuadrantes que ustedes observan, si miramos los 2 cuadrantes superiores, que son realmente los que nos interesaban más, puesto que son, independientemente que se considere que la compañía está haciendo un buen o un mal trabajo, son los que realmente le importan a las personas. Aquí les estoy compartiendo o sea, un caso real. Este es el caso de Sierra Col. Pues todos estos beneficios que ustedes observan ahí, digamos que afortunadamente pues estaban como en el lado donde se consideraba que estábamos haciendo un buen trabajo. Por supuesto, pues es también fácil que un empleado diga que se está haciendo un buen trabajo, porque si ustedes miran cada uno de ellos, pues son beneficios que en algunos casos implican un ingreso muy importante para las personas. Tal es el caso, por ejemplo, de nuestro auxilio educativo para hijos, que es, digamos, en el caso por lo menos de Colombia, y de hecho, habiendo trabajado con Latinoamérica, no es muy común, pero nosotros reembolsamos la educación de los hijos desde que entran al preescolar hasta la universidad, de lo cual pues usualmente podemos estar hablando de cifras desde, no sé, $10,000 anuales hasta $50,000 anuales adicional al paquete que tienen, y todo el resto de aspectos también de beneficios intangibles que estábamos comenzando a tener. Entonces digamos como que este capítulo era como aspectos en los cuales dijimos, bueno, está muy bien porque le importa mucho a las personas, pero adicionalmente también ven que estamos haciendo un buen trabajo. Miren, sin embargo, que aquí teníamos en esto que estoy poniendo, bono por referenciar candidatos técnicos, la reunión de fin de año, cosas tan sencillas que nosotros previamente nunca nos habíamos cuestionado y en los cuales en ocasiones gastábamos muchísimo dinero. O sea, este programa de referenciación de candidatos en ocasiones teníamos
inconvenientes para contratar personas demasiado técnicas y finalmente no estábamos casi que utilizando las personas. Y una de las razones que encontramos posteriormente ya cuando hicimos focus groups es que el beneficio nunca se había comunicado de manera adecuada, como que se asumió que las personas conocían los beneficios y sencillamente pues había personas que sí podían conocer y referirnos candidatos, pero no sabían que iban a tener un beneficio. De igual forma, por ejemplo, con la fiesta o reunión de fin de año, eso es algo común en Latinoamérica y muy famoso, que las petroleras a veces gastan muchísimo dinero en esas fiestas y pues nosotros no éramos la excepción. Sin embargo, pues, o sea, cuando uno se gasta $500,000 en reuniones y al final el impacto es tan pequeño, pues yo creo que eso nos abre la posibilidad de repensar si realmente lo que nosotros estamos buscando como empresas es canalizar los recursos hacia ese tipo de actividades, o si de pronto tal vez hay aspectos o beneficios o cualquier cosa adicional, incluso mejores aumentos salariales, pues a partir de este feedback que nos están dando las personas. Y en estos cuadrantes de abajo ustedes observan todos aquellos beneficios en los cuales incluso las personas dicen están haciendo un buen trabajo, pero esos beneficios para nosotros no son relevantes. Eso es algo importante y en los focus groups encontramos, no sé si ustedes lo hayan visto en sus compañías, pero encontramos dos grupos principales. Un grupo de personas que sencillamente decían, a mí esos beneficios, pues la verdad es que pues está bien que los tengan ustedes, pero a mí no me importa mucho. Pero en otros aspectos era un poco más de, digamos, falta de comunicación a los empleados. ¿En qué sentido? Nosotros, por ejemplo, si ustedes miran acá, el seguro de vida, que nosotros como compañía, que somos una compañía muy orientada hacia el tema de seguridad y salud, pues estaba muy bajo y en realidad es como que las personas no comprendían muy bien el significado que se tenía. Incluso eso lo dividimos también por diversos rangos poblacionales y no había una diferencia que encontrábamos consistente entre una u otra población. Así que al final, también hablando dentro de esos focus groups, encontramos que en muchas ocasiones este grupo de beneficios que estaban acá eran sencillamente beneficios que nosotros habíamos permitido como compañía que se convirtieran en paisaje, que es uno de los aspectos que típicamente le sucede a uno en compensación, y es que lo que hoy un año es como un boom y todas las personas hablan de eso, si uno no está constantemente repite y repite sobre lo mismo y buscando como maneras diferentes de realizar la aproximación hacia los empleados, pues esos beneficios pasan principalmente a ser, como les decía, un poco paisaje. Y dentro de eso también preguntamos qué era lo más anhelado. Teníamos muchas diapositivas, pero pues yo elegí esta como para resumir, en la cual pues si ustedes observan, realmente lo que principalmente nos estaba pidiendo la gente era temas intangibles, como ya se está convirtiendo en Latinoamérica, lo han presentado, y seguramente si ustedes van a charlas de Towers Watson o de Mercer o de Hey o de la compañía que sea, pues les hablan un poco de salir los viernes, y todo lo que ustedes observan acá, que pues mi idea no es ponerme a leerles lo que ustedes ya pueden leer por sí mismos, pero sí decirles que en realidad siempre nosotros buscando recursos, y cuando por fin nos decidimos ya llegarle a cada empleado, pues lo que encontramos es que la expectativa de las personas era totalmente diferente y lo que nos estaban pidiendo principalmente era como, perfecto, tenemos un muy buen paquete de compensación, de incentivos, de salario variable, pero nosotros queremos más temas como para estar con nuestra familia, para poder viajar con ellos, como que haya un poco más de respeto por la vida personal. Y creo que a partir de esto pues ya nos dio como un norte un poquito más claro, y adicionalmente lo que comenzamos a construir, por ejemplo, ya implementamos horario flexible, ya comenzamos a mirar un poco también de más días de vacaciones, cosas muy sencillas que ni siquiera nos generaron costos, pero que sí nos permitieron hacer que los empleados se sintieran escuchados y a su vez como que sintieran y vieran que toda la construcción de los beneficios estaba, digamos que ellos eran parte de ello. Y en la encuesta que nosotros tuvimos a comienzos del año pasado, pues el cambio en muchos de los aspectos de compensación y beneficios pues fue gigante. Lo hicimos nosotros con la encuesta de engagement de Aon, y digamos que el cambio estadísticamente hablando fue notorio. Y otro de los cambios que tuvimos es sí, a raíz de la pandemia, esto solo como para abrirles, fue comenzar a tener métricas
Y para las métricas, en esto no voy a extender mucho, comenzamos nosotros a mirar algunos aspectos un poco más pensando también en cómo hacer que la construcción de las decisiones fuera un poco más estadístico. Seguramente algunos de ustedes utilizarán cualquier tipo de herramienta. Nosotros nos casamos con Power BI como para empezar. Y pues esto, por ejemplo, lo que ustedes observan acá, que es tal vez como lo relevante, porque no me quiero poner a escribir paso por paso, es como mirar un poco entre los diferentes tipos de funciones o de profesiones, cuál era la diferenciación dependiendo del paso de los años dentro de la compañía que teníamos entre los top performers y los performers que nosotros llamamos sólidos, que son como los performers promedio, que son muy buenos para nosotros, pero queríamos ver esa diferenciación y entender si realmente nosotros estábamos a lo largo de las líneas del tiempo, como ustedes observan, por ejemplo, en esta métrica acá, si comenzaban los salarios a separarse, y la respuesta fue que en algunos tipos de profesiones, aquí pues solo traje unas resumidas, sí teníamos una buena diferenciación, pero en otras no. Y justamente en esas otras áreas muchas veces teníamos problemas de equidad interna, o seguramente les pasa en sus compañías que llega una persona que es top performer, pero se encuentra con personas que llevan 30 años en la compañía y ganan mucho más dinero. Entonces, digamos que esto fue como parte de las métricas que comenzamos a llevar también como al board de la compañía, y a partir de esto las decisiones ya salariales comenzamos a cambiarlas de manera relevante, incluyendo ya algunas influenciadores. Ustedes, esto lo provee también Power BI, pero si no, pues hay programas estadísticos que uno puede unir, como por ejemplo que encontramos nosotros que cuando las personas tenían un grado salarial, aquí pues estamos hablando de grado 20, que eso tal vez no significa mucho para ustedes, pero digamos ya es un grado de profesionales con cierta experiencia, la probabilidad de que tuvieran durante los últimos 3 años la máxima calificación casi que se triplicaba. Ustedes ven el 2.96, casi se triplicaba esa posibilidad, y a partir de eso comenzamos ya como a hacer un estudio un poquito más focalizado, y encontramos que típicamente eso sucedía porque para los supervisores es mucho más sencillo decirle a una persona que está en un nivel, digamos, más inicial en la organización, que no es un top performer, mientras que las conversaciones con personas de más experiencia suelen ser un poco más difíciles. Entonces, sencillamente hacían la fácil, que era pues darle la mejor calificación a las personas como más senior, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso, digamos, ustedes ven ahí diferentes métricas, pero es como para contarles que también cuando ya empezamos a llevar esto como recursos humanos, realmente las conversaciones, creo yo, que comenzaron a cambiar un poco también con todas las directivas, puesto que previamente, pues, y ustedes lo han vivido como recursos humanos, era fácil decir, no me parece, esto es así, pero cuando uno ya va con números en la mano, pues creo que normalmente ya las personas se cohíben un poquito más, en el buen sentido de la palabra, y el nivel de objetividad considero yo que aumenta. Entonces, como para resumirles, que era algo muy pequeño lo que yo quería compartirles, pero principalmente es eso. Nosotros comenzamos a escuchar, como la mayoría de ustedes opinaron, un poquito más a los empleados. Eso realmente nos sirvió. Por supuesto que eso está acompañado de una estrategia de comunicación, en la cual ya comenzamos a hacer presentaciones un poco más guiadas, a tratar de abrir poco a poco la caja negra de la compensación, y en la cual, pues, mediante la participación y otros programas que pues no viene al caso aquí mencionarles, realmente creo que logramos una conexión superior a la que teníamos previamente. Por supuesto, sin decir que hoy en día todo es perfecto, pero más aún cuando estamos en una transición de una empresa previa a una nueva compañía, pero sí puedo decir que realmente mejoró bastante. Y también todo esto de incluir métricas, porque no solamente las decisiones considero yo que son establecidas bajo parámetros más objetivos, sino que realmente uno como recursos humanos de cara a los empleados va como muchísimo más tranquilo a decirles, mire, todo esto se toma basándonos en este tipo de parámetros y que son irrefutables. Entonces no solamente con el management, sino también con los empleados se me hace como que esto le agrega un nivel de claridad y de transparencia que uno previamente no podía realmente decir que lo tenía. Y ya, eso era lo que quería compartir. No sé, Juan, si quieres que complemente algo o que comente algo más. Mira, Daniel, te lo explico así. Justo hay una colega que dice, wow, ojalá alguna vez tenga las cosas a este nivel, ¿viste? O sea, en ese sentido es un gran elogio, que es una colega ecuatoriana. Cuando ve esto, la verdad es
es increíble ver cómo fueron desarrollando y avanzando en esto. Me parece genial ver un poco cómo presentás también un poco la tendencia de cómo utilizar datos para tomar decisiones en términos de beneficios. En general uno está pensando más a veces la idea de qué cosas puedo poner, pero también pensar un poco realmente qué tiene sentido y después qué agrega valor, que me parece que es una pregunta que a veces se descuida un poco cuando se piensa en beneficios, ¿no? Y es simplemente presupuesto, 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 ideas nuevas, diferentes, qué hace tecnología, de repente volver a qué hacer. Y me quedo pensando también con la conexión con un tema que conversamos mucho estos días con Carlos, que es el tema de también cómo es la tendencia en pensar ahora paquetes de beneficios, pensando en perfiles diferentes, que requiere también mucha data para entender cuáles son los diversos perfiles, los diversos clusters. Hablaremos más analíticamente y entender cómo después configurar clusters específicos de beneficios según los grupos o intereses que pueden aparecer. Van apareciendo un montón de preguntas. Tengo como 10 minutos, 15 quizás, hay como ya 25 preguntas. Les pido a los que todavía tengan preguntas que las compartan. Por favor, no vamos a poder responder todas seguramente, pero quizás vamos a ir tomando un poco en función de ranking algunas cosas que intentemos agrupar, ¿no? Quizás la primera pregunta aparece vinculada, bueno, salud mental fue un tema importante que abrió Carlos. Entonces, ¿qué acciones o actividades específicas estás viendo o están viendo que se implementan y un poco qué tendencia ver en esto? De acuerdo. Yo veo tres temas, digamos que no quisiera hablar específicamente de planes y programas porque vamos a encontrar mucho en el mercado actual, pero veo tres temas que son importantes en la parte de salud. Primero, hay que eliminar el estigma interno entre las compañías de la salud mental y las buenas prácticas que hemos visto es vincular el tema de salud mental a un programa corporativo de salud y bienestar y por ende la manera como esto impacta la estrategia corporativa de manera que los líderes puedan comenzar a hablar de salud mental desde una manera más proactiva, más preventiva que reactiva. Normalmente la salud mental siempre está señalada desde el psicólogo, cuando el empleado, digamos, ya tiene una situación de incapacidad crónica y un faltante, un ausentismo recurrente. Entonces, ese es el primer tema. Hay que atarlo, digamos, a una estrategia corporativa de salud, que muy probablemente las compañías tienen algo avanzado, tienen algo más amplio. Lo segundo es cómo poder lograr desarrollar estrategias, planes o programas, así sean cortos, pequeños, de corto plazo, pero que logren llegar de alguna manera al grupo familiar del empleado, independientemente del grupo familiar que se tenga. Y ahí creo que conecta muy bien con el tema que hablaba Dani hace un momento y es, tenemos que entender la conformación de grupos familiares. Y esto significa entender no solamente los que conviven bajo el mismo techo, sino los que tengo a cargo, porque finalmente si yo soy una persona soltera que vive solo con una mascota, pues mi salud mental no se va a ver afectada necesariamente únicamente por el grupo familiar con el que convivo, sino por el que tengo a cargo, que pueden ser mis papás, adultos mayores de 70 años. Entonces, el segundo gran punto que recomiendo es cuando vayan a determinar un tema de salud mental, independientemente de la estrategia, comprendan muy bien el círculo de techo y que tiene a cargo el empleado para determinar este punto de vista, porque estos son elementos de intervención en la parte de salud mental. Y hay un tercer tema que me parece vital y tiene que ver mucho con entender, digamos, una estratificación del riesgo desde la salud mental. Y hoy las compañías a través de las áreas de seguridad y salud en el trabajo y salud ocupacional están comenzando a entender si esta salud mental a través de encuestas o incluso a través de, digamos, de estos programas que se implementan de psicólogos en el lugar de trabajo o virtual, entender la situación de riesgo desde la parte de la salud mental para determinar si los focos de acción son profundos, son medianos, son más un tema de socialización, es un tema más de tener un proveedor. Al final eso nos va a permitir diseñar un tema de salud mental dependiendo de las audiencias de riesgo que se tenga dentro de la compañía. Eso es lo que te podría decir, Juan, como tendencia en América Latina para este punto. Daniel, ¿trabajaron el tema en este tiempo particular? ¿Trabajamos el tema qué? Perdóname, Juan. Salud mental, ¿fue un tema que tuvieron en agenda en este sentido, en este último año? Sí lo tuvimos. En nuestro caso tenemos un programa de salud ocupacional muy fuerte y básicamente pues tuvimos todos los días, por ejemplo, como las pausas activas. Eso lo organizamos como con una compañía y teníamos por la mañana y por la tarde pausas activas. Introducimos también como un concepto como de pausas activas infantiles
y por la mañana y unas pausas de recreación para los niños por la tarde. Y yo creo que tal vez eso fue incluso más exitoso que lo otro, porque las personas como que sintieron que de verdad nos estábamos preocupando por su familia. Y por supuesto, pues, o sea, nos ocupamos de que fuera como con personas que realmente animaran a los niños. Y también contratamos la posibilidad de charlas guiadas de psicología, o sea, las personas podían llamar como a psicólogos que contratamos para que atendieran. Eso lo hicimos realmente solo por un periodo de 6 meses y sí en algunos casos lo utilizaron, pero digamos que más allá de eso, como que hicimos una encuesta después y las personas estaban muy agradecidas, como que la compañía de verdad se preocupó por ellos. A veces yo creo que no se necesita tampoco cosas increíbles, es más como que las personas sientan que la compañía está ahí preocupándose por ellas. Parece que a veces el mensaje es más eso. Por ejemplo, en recursos humanos también hicimos como un video de nosotros como mandándole ánimos a las personas, que era como bailando, cosas tontas que a mí me parece que a veces como que uno es como muy serio en las cosas de recursos humanos, pero a veces la gente busca como un poquito de diversión, que eso lo ve uno muchas veces en Escandinavia o en Estados Unidos, como copiar esas buenas prácticas para mí, como que las personas sientan que uno, eso, como que lo sienta cercano dentro de la lejanía que nos trajo la coyuntura. Bueno, muchas gracias. Hay otra que es la segunda pregunta que más votada está, que me parece que aparece una tensión, sobre todo en este momento que estamos muy bien, que no sabemos qué pasará en el año, ¿no? Bueno, los colegas de Perú están bastante complicados y bueno, va variando un poco según las latitudes, México en el semáforo rojo, ¿no? Según hablamos con Pedro. Y aparece, bueno, esto, a ver, el escenario en que, fíjense que aparecía el home office, ¿no? En los datos de Daniel como un tema importante. Y en este contexto vimos como que el home office era posible, ¿no? Y negocios que de repente estaban totalmente en contra del home office, una conversación que tenemos con muchos colegas, lo vieron como una realidad posible que quizás en otro contexto no hubiese pasado. Pero en simultáneo aparece como una tensión con como la mentalidad, acá pone la pregunta William, la mentalidad del retorno presencial y el 100% de la fuerza laboral a la oficina, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que está esta tensión en estas dos cosas, ¿no? ¿Y cómo lo ven? Yo veo dos temas principales que nos evidencian este punto. Uno tiene que ver con que la parte de generación y estructuración de procesos del core de los negocios, probablemente muchos de los procesos no están preparados para la virtualidad y hoy muchas compañías están implementando, digamos, este reinvention o una revisión profunda en este punto sin que esto afecte el core del negocio. Recordemos que estamos en una batalla de sostenibilidad financiera y definitivamente pues las empresas, muchas de estas no están preparadas en términos estructurales y de procesos para esto. Y hay un segundo elemento que me parece fundamental y tiene que ver la cultura y el liderazgo de muchos de los líderes en términos de este tema. Aún nos sentamos con vicepresidentes regionales que quizás el concepto de home office aún no lo adoptan de una manera transparente, asertiva, y tiene que ver mucho, digamos, con los conceptos de la realidad del trabajo, tiene que ver mucho incluso con las evaluaciones de desempeño, tiene que ver mucho con el cumplimiento de metas. Entonces, indiscutiblemente, Juan, esta visión del liderazgo hace que muchas compañías hoy, independientemente de la necesidad o no, pues están comenzando a retornar de una manera segura o no segura. Sí. Perfecto. Como cada realidad es diferente, no sé cómo es la realidad ahí en Sierra Gol, ¿no? Que quizás finalmente es petróleo y donde hay gente también a la vez en la operación que tiene que estar presente. Sí, en la operación nosotros no pudimos, o sea, hay ciertos cargos que requieren que las personas estén allá, pero nosotros sí definitivamente hicimos cambios relevantes, cambiamos los turnos a turnos de un mes de actividad por un mes de descanso y solamente los cargos que eran absolutamente esenciales, de resto todo comenzó a operar bajo la virtualidad, pero sí fue un reto grande porque nosotros somos una compañía que tenemos un promedio de antigüedad de 16.4 años, nuestro promedio de edad es de 46.2 años. O sea, es una empresa, digamos, donde hay mucha experiencia y la experiencia es fabulosa, por supuesto, para solventar crisis, pero también a veces pues hay como mucho temor en cambiar lo que han conocido toda la vida. Entonces, digamos, los líderes de nosotros, la mayoría son personas de más de 50 años, que pues eso no es que tenga mucho que ver, pero en nuestra compañía sí, puesto que al comienzo decían es imposible trabajar a lo lejos, pero pues realmente ya prácticamente un año después
creo que no hay nada que se pueda decir y nosotros sí estamos mirando cómo vamos a hacer para regresar. De hecho, les comparto que en nuestro caso vamos a hacer como un sistema híbrido en el cual las personas van a poder ir a las oficinas si quieren 2 veces por semana. Eso también lo hacemos, entre otras cosas, por temas legales. Yo venía, hace varios años trabajé en Philips y eso lo montamos en toda Latinoamérica. Dependiendo del país hay como unos temas legales en los cuales uno diferencia qué es teletrabajo y qué es home office, entendiendo teletrabajo que implica unas obligaciones para la compañía y home office donde no necesariamente lo hay, sino es más como un permiso que uno le otorga a los empleados para que trabajen desde la casa. Como resumiéndolo muy por encima, nosotros nos vamos a ir un poco más por el lado de home office, pero sí vamos a tratar de que las personas tengan la oportunidad de verse en las oficinas en el futuro. Por supuesto, eso nos va a traer miles de ahorros y al final pues son temas culturales que, como decía Carlos, pues requieren también del liderazgo y pues yo creo que hoy en día sí ya hay como esa voluntad política de poderlo hacer y casi que el tema de ir a la oficina se convierte más, es como un gusto casi que personal de cada individuo por ir y poderse ver con otras personas, pero digamos que va a haber muchísima libertad y pues es un cambio que vamos a tener. Por supuesto, va a ser algo que como yo creo que la mayoría de compañías van a ver pilotos y vamos a mirar cómo nos va y tendremos, supongo, muchos ajustes también de cara al futuro. Sí, la verdad es que es un año que van a seguir cambiando mucho las cosas, ¿no? O sea, me parece que todavía estamos en proceso de cambio y sobre todo es muy interesante cuando uno va comparando esto también según industria, según países, ¿no? Es como que hubo un montón de cuarentenas diferentes. Vamos a tomar las últimas 2 preguntas y así respetamos el tiempo, que el tiempo es tirano. Vamos a enviar después por mail todo el material que es posible enviar, eso, que algunos siguen preguntando eso y sé que todos están con muchas ganas de ver en detalle los temas que se conversaron. Por un lado, hay una pregunta de IT que sé que es como la más votada después, que quizás me parece que es un tema para que pensemos otro webinar después, Pedro, para el mundo IT, que siempre es un mundo aparte, ¿no? Claramente, y aprovechemos la experiencia de Daniel y Carlos. Por un lado es, ¿qué tan común? Y acá me parece una pregunta bien más del combo beneficios, compensaciones, que me parece que es fantástica para ambos, ¿no? ¿Qué tan común es asignar el salario de acuerdo a la criticidad del cargo potencial y desempeño y qué beneficios genera esta estrategia en las personas? Es la segunda pregunta que después me parece como más relevante. Dani, si quieres, adelante, porque me parece que tocaste un tema ahí fundamental con la minería de datos que estuviste revisando. No sé si quieres comenzar con esta pregunta. Sí, yo creo que, o sea, desde mi punto de vista es totalmente crítico porque, pues, digamos que es casi que la misma base, por lo menos de la estructura que cualquier compañía de consultoría te diría. O sea, una de las cosas es que qué tan crítico es el cargo, eso lo da la valoración del cargo, sea cual sea la valoración. Aquí no solamente hablo de metodología, sino de la determinación de cuáles son realmente aquellos cargos que le otorgan mayor valor agregado a la compañía y de los cuales la operación depende. Y si a eso se le agrega, por supuesto, el desempeño, que yo creo que es una métrica muy, muy sencilla, pues es algo también que, digamos, a lo largo de los años, y yo se los mostraba un poco también en las curvas de tendencia de los últimos años, uno realmente va pudiendo tener una diferenciación y le va pudiendo comunicar a la persona que realmente sí está teniendo un impacto su beneficio, o sea, un impacto su compensación en el ingreso que está teniendo. Y cuando entramos a potencial, tal vez es un poquito como dentro de lo que ustedes están mirando como la arista, que es más intangible, un poquito más abstracta, y ahí hay muchísimas definiciones de potencial. Vamos, a mí me gusta mucho la definición europea en la cual pues el potencial no solamente es desempeño, sino también es la capacidad de aprendizaje y el deseo. Es como ese triángulo europeo que me parece que es genial, porque no solamente permite mirar si la persona es un top performer, porque uno puede tener top performers, pero que no necesariamente tienen potenciales para llegar lejos. Uno puede tener personas que aprenden rápido, que es necesario, pero las personas también que tengan ese deseo, que es, yo diría, lo más difícil de medir, y eso lo tiene que mirar uno a uno el supervisor, pues cuando uno se enfoca en ellos y comienza su compensación a estructurarla un poco más en línea con eso, pues indudablemente que los resultados son inmejorables, entre otras cosas, porque uno está motivando a las personas que más quiere motivar, porque uno se asegura que realmente las esté reteniendo. Yo creo que si uno, desde mi punto de vista, uno no solamente asigna al comienzo, sino que a lo largo de la trayectoria de los empleados tiene eso en cuenta,
indiscutiblemente los resultados se van acelerando, y eso no es algo que yo lo diga únicamente dentro de mi experiencia, eso está por muchísimos estudios que se han realizado. Si ustedes miran uno que hizo con Ferry Hay Group hace 4 años con la revista Fortune, globalmente, que entrevistaron a de 2000 CEOs de los 5 continentes, pues fue evidente y estadísticamente comprobado que por lo menos el 30% de los resultados se ven impulsados cuando uno logra tener una asignación de ese estilo. Yo creo que eso es lo que les puedo compartir en ese aspecto. Entonces, desde mi punto de vista, no solamente es lo que usualmente uno ve, sino creo que es lo que se debería tener. Ya el cómo hace uno ese mix dentro de su compañía seguramente puede variar, pero digamos, más que decirles cómo debe ser, es tal vez decirles que si yo fuera el que lo tuviera que hacer, generalmente lo aproximaría de esa forma. Juan está muteado. Siempre digo que es la frase del año, ¿no? Entonces, la última pregunta que acá aparece es un tema que me parece que ahí es quizás una pregunta para Carlos, que dice, bueno, ¿cómo hacen las empresas con proyección regional que tienen su equipo de recursos humanos en un país, pero su nómina está dispersada por toda la TAM, ¿no? O sea, ¿cómo pensar un poco, qué sugerís un poco en la implementación de beneficios para la experiencia de empleado no se ve afectada, ¿no? Sí, la tendencia es crear centros de expertise a nivel regional en la parte de beneficios definitivamente, y construir una filosofía regional de beneficios donde tú determinas que hay unos beneficios de carácter irrenunciable. Entonces, ejemplo, en el caso de Argentina, los beneficios atados a la cobertura médica y todo lo que tiene que ver con la ART son beneficios irrenunciables. Vemos en Perú, por ejemplo, las pólizas de vida, que son prácticamente una situación de carácter irrenunciable y legal, aunque no de connotación obligatoria. Segundo, determinar un core benefits, unos beneficios que por los atributos de cultura corporativa que se quieren impactar como empresa multilatina, multinacional, pues deben estar, y vemos ahí, por ejemplo, temas atados a situaciones básicas como beneficios monetarios de transporte, temas de alimentación, temas atados, digamos, incluso a celebraciones muy puntuales en donde la compañía determina que es parte de su core y su atributo de cultura corporativa. Y un tercer elemento que es todos los beneficios que podemos llamar periféricos descentralizados. Entonces, probablemente en México la celebración de Días de Muertos es un beneficio que por la prevalencia del mercado local es un beneficio sí o sí descentralizado que debe estar como parte del paquete de beneficios. Pero si vamos a Argentina, pues vamos a encontrar que probablemente los días de celebración local no es un punto, digamos, de tanta prevalencia. Entonces, mi gran recomendación es dos. Crear un centro de experiencia y de expertise que tenga la responsabilidad de entender el mercado y entender las necesidades y las huellas poblacionales de la compañía, pero tener una clara filosofía determinada que tenga esos 3 componentes, unos beneficios irrenunciables, unos beneficios core y unos beneficios periféricos o descentralizados. Bueno, muchísimas gracias. Estamos ya a 12:10, podremos estar horas y demás. Por un lado, queremos agradecerle, Pedro y yo, a Carlos y a Daniel por su tiempo, por su generosidad, por todo lo que van compartiendo. La verdad es que siempre son 2 personas que tienen muchísimo para decir. Tengo la suerte de conocerlos personalmente pre-pandemia, eso siempre me alegra, y claramente es un mundo que hace la diferencia, ¿no? Ojalá podamos vernos próximamente en algún lado, sea en Medellín o en Bogotá con Daniel. Y la verdad es que, bueno, cerrando un poco para todos, vamos a compartir todo el material que se puede compartir, ¿no? Quizás algún material tenga cierta restricción. Si no lo reciben mañana, lo estarán recibiendo el lunes. Si no, por favor, nos escriben a info@instare.com, que siempre nos ocupamos acá de hacer el envío de todo el material completo. Siempre con Pedro nos encanta poder invitar a colegas de toda la TAM a compartir lo que están haciendo, la experiencia que van teniendo, o sea, cómo van evolucionando las prácticas. Hay algunas consultas que, perdón, no podemos tomar, o porque son muy específicas quizás de alguna industria, o porque el tiempo no nos da. Siempre los invitamos a consultarnos o pedirnos temas, porque siempre nos da idea de qué hacer con el próximo webinar, que siempre tenemos gente que realmente tenemos ganas de volver a ver y a veces son una buena excusa para compartir todo lo que saben. Pedro. Bien, sí, perdón. Cerrando el tema, la verdad es que igual, agradecerles a Daniel y a Carlos, como bien dijiste, la generosidad de compartir
la verdad es que a veces parece fácil en una presentación, pero lleva mucho tiempo construir estos modelos, entender, escuchar realmente a los colaboradores, así que es una gran inversión del tiempo que ellos nos están compartiendo. Y como bien dice Juan, la verdad es que estamos abiertos igual a tocar y a construir algunos temas de interés que tengan todos los participantes, así que nos pueden contactar en diferentes medios. Ahora si quieren igual les compartimos algunos medios para que nos contacten y proponer algunos temas que les resulten interesantes a futuro, ¿no? Así que gracias a los asistentes que estuvieron ahí del otro lado, a Daniel, a Carlos nuevamente, a Juan y a Valen. Vale, gracias a todos por el espacio y por el tiempo. Un fuerte abrazo, espero que estén bien de salud y nos vemos pronto. Sí, lo mismo les digo. Qué gusto haberlos Un visto a abrazo. todos. Un abrazo grande. Igualmente, que estén muy bien. Hasta pronto. Chao, Gracias. hasta pronto. Chao, chao. Chao.